existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, por fiel amor, no deja ir mi corazón, y mis pecados ya olvido. ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro estoy. ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, y mi amor hasta el final. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en una cruz, y a todo aquel que cree en su nombre la vida eterna le dará, no morirá. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, su libre gracia que nos alcanzó.
Hola, buen día familia, ¿cómo andan queridos hermanos? Tengan una excelente mañana. Los invitamos a que se pongan cómodos desde donde están, que se acomoden, porque vamos a tener un excelente tiempo de alabanza y después también vamos a tener un tiempo muy especial con un invitado donde lo vamos a estar entrevistando y ese mismo entrevistado nos va a estar compartiendo la palabra. Así que arranquémonos más con esta primera canción que tenemos mucho por delante. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hay un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos.
confiamos, hay descanso en Él. Muy bien, después de esta primera canción te quiero comentar algo muy importante. Gracias a tu ayuda, gracias a tu ofrenda, pudimos estar contribuyendo y colaborando con hermanos en necesidad. Estas últimas semanas estuvimos compartiendo por los distintos grupos de WhatsApp fotos de ayuda en forma de alimentos que estuvimos llevándole a distintas personas y hermanos de nuestra iglesia. Así que también te invitamos a que seas parte, que no quedes fuera. Son tiempos difíciles y nos necesitamos unos a los otros. Así que vas a poder encontrar de este lado, de mi lado izquierdo, o sea, sería tu lado derecho, vas a poder encontrar los comentarios. Queremos que comentes, que saludes, que nos digas qué familia sos, desde dónde nos estás viendo. También arriba vas a poder encontrar links, enlaces para lo que son nuestras redes sociales. También vas a encontrar un enlace para poder ofrendar. Si tenés complicaciones con la ofrenda porque tal vez no disponés de una tarjeta de crédito, una cuenta bancaria, no te preocupes, escribinos por mensaje directo que podemos ayudarte con esa situación. Algo muy importante también que no quiero dejar pasar es agradecer, queremos agradecer a esos hermanos que se preocupan por aquellos otros, que no solamente contribuyen con un alimento o con un llamado, sino contribuyen con situaciones externas que a veces no se pueden controlar. Por ejemplo, personas grandes. Tenemos personas grandes en nuestra iglesia que no tienen una computadora, que no tienen acceso a estar viendo lo que hoy vos estás viendo. Entonces otros hermanos se han puesto en contacto con estas personas, le han llamado, han puesto en altavoz sus celulares para que estas personas mayores puedan escuchar y estar viendo o no viendo, en realidad poder estar escuchando este mensaje hoy en día. Así que también agradecemos a todos aquellos hermanos que contribuyen incluso de esta manera. Muy bien, ahora tenemos una canción nueva, una canción especial que queremos compartirle con todos ustedes antes de pasar con el tiempo de testimonio. Muy bien, ahora sí, ya tuvimos el tiempo de alabanza. Vamos a pasar con este tiempo muy especial donde vamos a estar conociendo a este invitado que te comentaba al principio. Vamos a estar conociendo un poco de su pasado, un poco de su trasfondo. Y también vamos a ir preparándonos para lo que va a ser el tiempo de la palabra. Así que sin más, vamos con la entrevista. Bueno, queridos hermanos, es una mañana muy linda de domingo y estamos muy contentos no solo de poder compartir la palabra sobre un tema tan especial como el futuro. Estamos tratando este mes de ir por más. Ir por más requiere arreglar cosas que en el pasado han quedado, que el Señor quiere arreglar, ordenar el presente y proyectar el futuro. Y entonces teníamos en la lista para invitar este año a alguien muy especial que no lo conocemos mucho, así que queremos conocerlo un poco más a él y después va a estar compartiendo la palabra. Así que ahora vamos a hacerle algunas preguntas, vamos a ver si lo podemos poner incómodo, si lo hacemos sufrir o algo, no tanto. Así que muy bien. Bueno, Sergio, bienvenido, ¿cómo andás? Muy bien, es un placer poder estar contigo también, Marcelo. Gracias, Pastor, por la invitación y acá estamos, de vuelta en la patria, de vuelta en, como decimos, de aquel lado, del otro lado del charco, ¿no? Otra vez. Bueno, no te hice la presentación oficial. Es el director de Palabra de Vida Argentina y Palabra de Vida para nosotros representa casi 40 años de Club Bíblico, así que estamos muy ligados por campamentos, conferencias y enorme cantidad de alumnos que nos han cursado ahí, así que esta es la relación y bueno, queremos conocer. Contanos un poco dónde naciste, cómo está formada tu familia, cómo es tu trasfondo y tu familia actual, y después seguimos, a ver. Bueno, nací en la ciudad de Pergamino, en el norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Rosario, bueno, 100 kilómetros de Rosario. Y bueno, nací en un hogar también de mucha cultura italiana. Me acuerdo que en el barrio donde yo vivía estaba lleno de italianos y algún otro gallego que había por ahí. Pero bueno, ese era nuestro contexto. Y justamente en el barrio donde yo nací había obra evangélica y los hermanos estaban ahí sembrando el evangelio entre una iglesia bautista y también una iglesia de asamblea de hermanos.
Mi mamá tenía una roticería como buena tana, ¿no? Vendía y hablaba más de la cuenta, por lo tanto la conocían a María como la roticera, que tiene sobrenombre Nenina. Entonces, muy enérgica, una señora muy simpática, vive por la gracia del Señor, tiene 82 años. Una mujer muy católica, tan católica era la mamá que había recibido un certificado del Obispado de Jerusalén, o sea que ya por cultura italiana el cura venía a comer a la casa de mi abuela, también venía a mi casa, y de muy chiquitito nos enviaron a la Iglesia Católica. Tomé la comunión, la confirmación y bueno, y todas las cosas que hay que tomar en la iglesia, y confesé todo lo que había que confesar con el cura, que hasta de grande éramos amigos. Así que me crié en ese contexto y en ese momento es que aparece realmente uno de los misioneros que tenía palabra de vida, que estaba trabajando justamente con el papá de Eliseo Colasili, Josecito Colasili, de la iglesia Bautista de Gabriela Mistral. Él estaba trabajando en la iglesia bautista. Jorge, que era la asamblea de hermanos, ellos eran primos, entonces por medio de la familia, cuñados eran. Susana era la hermana es la hermana de José, ¿no? Entonces, ellos fueron y aparecieron un día en casa cuando yo tenía 14 años. Ahí comienza toda la historia del Evangelio. Mi mamá no la estaba pasando bien con nosotros estábamos en una edad de adolescente, mi hermano 15 años, yo 14, nos gustaba el fútbol mucho, y ahí apareció Jorge Daudi y José Colasili, ninguno de los dos con pinta de deportista, así que mucho para creerle no había. ¿De qué cuadro sos? ¿De qué cuadro sos? Y mira, nací en una familia de fanáticos de hincha Independiente, pero un vecino me hizo hincha de Boca. No. No, pero bueno, espera. Me fui 20 años afuera, me hice hincha del Benfica, terminé siendo del Barcelona, y bueno, y ahora, no sé, creo que Racing es campeón, el último, no sé si... No, Boca campeón, Boca. Bueno, te permitimos ser de Boca, no importa, dale. Bueno, pero no, a mí me gusta, amo el fútbol, así que era de ir a la cancha también allí, así que... Pero vuelvo a decirte, fue en ese momento, fue un impacto, porque si bien estaba jugando al fútbol también, yo había empezado a entrenar en la cuarta de Newell's Old Boys, entonces como marcador lateral, así que entrenaba con la primera regional acá en mi ciudad y después con mi división y fue en ese momento de un verano que vinieron para promocionar el campamento de Palabra de Vida. Yo vi la cara de estos dos ahí en el living de mi casa, mi madre hablando con ellos, diciendo a ver si lo llevan y lo curan, porque no lo soporto. Entonces José se organizó ahí con el programa de olímpicos, de atletas olímpicos, organizó una competencia enorme en la ciudad con carreras y un montón de... Y me invitó un montón de gente que entregaban los trofeos en la puerta de la iglesia. Bueno, así nos engancharon y algunos buenos hermanos generosos, después me entero con la vida y la historia de Estados Unidos, pagaron nuestras becas, ¿no? O sea, ¿viste? La famosa beca. Así que fuimos becados también a Palabra de Vida, pero me engancharon con el fútbol. O sea, me dijeron, yo pregunté si había fútbol, que a mí no me interesaba lo que creían. Entonces, sí, tenemos un torneo grande de fútbol ahí, de casi 400 jóvenes. Y bueno, así que me engancharon con una buena verdad, porque llegué acá y bueno, me enloquecí viendo tanta gente, tantos chicos, tantas chicas, ¿no? O sea, muchas chicas de Buenos Aires. ¿Y tu conversión fue ahí en ese tiempo? La primera noche evangelística predica Dan Nuez y en esa primera noche me convierto, en esa primera noche. Ajá. Y en esa primera noche, un 8 de enero del 84, no me lo olvido más, porque eso me acompañó por el resto de la vida. ¿Y sabéis lo que me impactó? Es que yo toda la vida había creído que Dios, lo que me transmitió mi madre es una mujer muy moral, nunca le escuché decir una mala palabra a mi madre. O sea, sí, ha pecado como toda mujer, como todo ser humano, pero nunca le vi decir una mujer muy correcta, muy católica, ¿viste? Buscaba a Dios. Entonces, yo me convierto esa noche, pero entendí algo, ¿viste? Decía que no podía relacionarme con un concepto. Dios es bueno, pero no podía. Pero cuando escuché la predicación Jesús te ama, fue tan natural porque
hasta eso, digo, ¿cómo Jesús me ama a mí? Nunca lo había escuchado ni siquiera de mi padre, ¿viste? Yo con mi padre la relación, en esos tiempos, una relación muy áspera, ¿viste? O sea, papá no era una persona de mostrarte cariño, yo no recuerdo eso. Después de grande nos hicimos súper amigos, él se convirtió en un musical de Palabra de Vida, ya yo siendo alumno, bueno, en fin, cambió toda la historia de mi familia. Mi madre, la Tana, se convierte y se transforma en una evangelista donde vamos a decir, su heladera de roticero se transforma en su púlpito y no dejaba pájaro vivo, o sea, todo el que entraba le daba un folleto y le predicaba el evangelio, y ella decía lo que había aprendido: usted no necesita una religión con Dios, sino una relación a través del Señor Jesucristo, la sangre de Cristo limpia todo pecado, y la gente quedaba así, y hasta el día de hoy es así, o sea... Qué bárbaro, qué bárbaro. Y eso nos cambió la vida a toda la familia, porque me convierto acá, con mi hermano volvemos, habíamos venido 40 chicos inconversos, y ganamos el torneo de fútbol. El equipo donde yo jugaba lo trajimos acá. Creo que fue una final, te digo más, con T6, que jugamos. Una final con T6, Pergamino con T6. Ahí me acuerdo que había algunos muchachos, líderes, que después llegaron a hacer lo que llegaron a hacer. Pero me fascinó el lugar, me fascinó porque orábamos por todo acá, ¿viste? Acá se oraba antes de un partido de fútbol, yo lo quería matar, para mí el contrario era un enemigo, ¿viste? Pero dice, vamos a orar. Y tenía personajes como Daniel Nogueira, Guillermo Clause, que oraban, ¿viste? O sea, era poco creíble, pero oraban por el partido de fútbol, que yo quería matarlo, ¿viste? Quería ir a un cruce y llevarme. Y después el flaco Dan, con esa característica que él tenía, me iba a ver los partidos porque yo más o menos jugaba. Entonces, él veía la cara de Atorrante y se me ponía de atrás y todos los partidos me iba a ver y me gritaba, vamos negro, vamos negra, ¿viste? Que él te dice negro, negra. Y después gritaba, mala gente, me decía, dale. Y yo miraba y digo, ¿quién es este de bigote que me grita? Digo, ¿viste? Lo miraba de afuera, ¿quién es este? Y el tipo fue, ¿viste? Toda la semana acercándose, y era el que había predicado el evangelio, ¿no? O sea, yo lo vi, lo relacioné rápido y bueno, fue interesante todo lo que esa semana pasó, conociendo a hombres de Dios aquí, y una locura diferente. Bueno, en fin. Sí. Bueno, Dios cambió tu vida, tu familia. Contanos, seguramente me imagino, fuiste al instituto porque hay partes que no vamos a poder recorrer todo, ¿no? ¿Cómo conociste a tu esposa? Y después contanos un poco de tu familia también. Te lo hago rápido. Yo nunca me bauticé después de convertirme, porque fui muy intermitente, fueron tiempos difíciles, vivía con esa convicción, sí, pero nunca me había firmado en la iglesia, había gente que me visitaba, llega a la universidad, me voy a la UBA, termino primer año de arquitectura ahí, y estando en la UBA muy pero muy mal, fueron 2 alumnos de Palabra de Vida que me van a visitar, que estaban haciendo mi ministerio en la Iglesia Bautista del Centro en aquella época, estamos hablando del año 88, y ahí me invitan a una conferencia de Wendell Calder, yo vengo aquí, y en esa conferencia Wendell Calder abrió un mensaje, me acuerdo entonces el diablo, y me acuerdo... Sí, yo estaba, me acuerdo también. Me temblé todo, y en mi mente me acuerdo tomar la decisión ahí a mitad de año de tomar toda la mesa de arquitectura, todo lo que tenía en el departamento, entregarlo al Señor en mi corazón. Termino ese primer año, me vengo un año a estudiar la Palabra de Vida, yo vivía con chicos inconversos, me acuerdo que me fueron a despedir ahí a Retiro, fumando los tíos, me decían, bueno, vate un año, después volvés, o sea, y me voy, y recuerdo, ahí llamo a José Colasili, que le digo, bueno, tengo que hacer ministerio, y me dice, bueno, vamos a probar, dijo José. Entonces ahí en Gabriela Mistral hice los 2 primeros años de ministerio, lo hice en la iglesia, donde, bueno, vivió ahí todo el tiempo Eliseo también, ¿no? O sea que compartíamos ahí con Eliseo chiquito, y ahí comienza la gran historia. Bueno, la hago corta, termina el Instituto Bíblico, vuelvo a mi ciudad, me meto en el mundo de los negocios por 7 años, y esta fue otra vida, y me meto de firme en la iglesia local, y ahí en la iglesia local empezamos a trabajar como pastor de jóvenes, después como diácono de la iglesia, ayudando al ancianato ahí también, por los 7 años a partir del año 93. Nancy, que venía de la iglesia bautista, se une con nosotros y otro equipo de jóvenes en la iglesia de Asamblea de Hermanos, de Jorge Dau,
Entonces ahí volvemos a retomar toda la historia con clubes que hacía casi 10 años que estaba parada, y empezamos ahí, yo ya ahí trabajaba en la empresa, estaba bien, y dediqué mi tiempo. Ahí conozco a Nancy, bueno, primero como amigos, como compañeros de ministerio, hacía parte del equipo, y siempre digo, como buen líder me quedé con la mejor parte, más allá que los materiales y todas las cosas que tenía clubes. Y bueno, fue muy intensa la vida, tú sabes, en ese tiempo era trabajar, meter, viajar a monte, traer, movilizar ¿De qué jóvenes. trabajabas? ¿De qué trabajabas? Ya, yo trabajé en una empresa de agua como gerente, viajé por todo el país, ahí llego a conocer en el año 95 a Gustavo Caramelino, a Monese, toda la gente de Santa Fe, pero por los negocios, porque yo vi ahí justamente, empezamos un negocio que llamó Agua Pura ahí, de creyentes que lo llevan ellos adelante, muy conocido en el norte, y que fue una bendición. Así conocí a Gustavo, ¿no? Y así conocí a toda su familia. De hecho, en nuestra instalación estuvo Gustavo y don Miguel también orando. Son parte de la historia. En ese tiempo aparece una propuesta de irme a Chile. Yo estaba haciendo justamente en Paraná, extendiendo la marca, y ahí aparecen unos creyentes, los Coti de Paraná, tenían empresa en Brasil y en Chile, y ellos me invitan a Chile para dirigir porque, bueno, necesitaban a alguien que tuviera experiencia. Mira, la experiencia, yo tenía 26 años, pero ya estaba corrido con el tema de los negocios, y como estaba compitiendo con ellos, me dice, ¿por qué no venís y nos ayuda? Conté mi testimonio, me doy cuenta que son cristianos. Había orado mucho por ir a Chile, pero volví de Chile y estábamos orando con Nancy, no estábamos de novio, oramos casi 8 meses, y a la vuelta de Chile yo vine con todos los proyectos comerciales, y había estado con los muchachos ahí, con Jorge, Hipo, y ellos me dijeron, ¿por qué no venís, no te haces la casa acá y podés trabajar en el mundo de los negocios? Y yo, bueno, me vine con toda la historia, y cuando llegué me dijo mi esposa, que era con quien estaba orando, mi hermana, amiga, no era mi novia todavía, me dice, bueno, quiero saber, antes de ponerme de novio contigo, si me voy a casar con un hombre de negocio o con un misionero. Entonces, y ahí la cosa duró pocos segundos para decir no, me voy a dedicar a las misiones siendo un hombre de negocio. Y pasó la vida, bueno, sigue otra historia, pero eso es un poquito... ¿Cuántos hijos tienen? Contanos un poco de los hijos. 3 hermosos hijos, salimos... en el año 98 salimos, estábamos de luna de miel, estábamos en Miami, y ahí fue que David West y Patricia Monjau de West nos invitan a orar. Ellos estaban tomando palabra de vida Portugal, y ahí fue que nos llaman, ellos de Nueva York, y yo estaba ahí en Florida, a considerar, y yo les dije que estaban locos porque de repente... Hacía 7 años que no lo veía, no sabía nada de David, y de pronto digo, ¿qué voy a ir a hacer a Portugal? No conocía Portugal. Pero bueno, Dios tuvo su humor. Me acuerdo que en ese día nos arrodillamos, salimos pasaron 2 años, la iglesia nos encomendó a una obra con iglesias, y bueno, y Noemí nace en Portugal, después de 4 años de casado, estar 2 años, en 2003 nace Noemí en Portugal. Después nos vamos en el 2005 a Estados Unidos, nace Esteban allí. Tuvimos 1 año en Estados Unidos, volvimos, y en el 2006 nace Esteban, y 2008 nace Isabel. Así que tenemos 2 O sea que ahora, ¿qué edad tienen? Ahora tienen 16, sí. 14 el lunes cumple Nancy y mi hijo en el mismo día, 18 de mayo, y Isabela en septiembre va a cumplir 12. Así que ¿Y cuántos años estuviste en España? En España estuve casi 10 en Portugal, los primeros 10, y los otros 10, 9 y pocos, los tuve en España. ¿Qué conectas que la decisión de dejar lo de Pergamino para ir al instituto y dejar el mundo de los negocios, que se ve que te iba bien, ¿no? Económicamente? Sí, muy bien, fue el mejor tiempo. Y la obra de Dios, y dejar Argentina y ir a España. Son decisiones muy serias, importantes. ¿Qué es el elemento que conecta esas decisiones en tu vida? ¿Qué fue? ¿Un mensaje, oración, decisión? Mira, estando en Chile, yo recuerdo bien claro a uno de mis amigos ahí me dio el versículo de 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará, pensando en futuro, ¿no? Pensando en futuro.
Yo recuerdo eso en el año 96, y eso quedó en mi mente y realmente entendí, me dice, tenés que empezar a escribir la obra misionera. Y independientemente de que no pensás que vas a ir a Portugal, que vas a España, pero entendí primeramente, como dice en uno de sus libros, El misterio de la voluntad de Dios, Charles Swindoll dice, el misterio de la voluntad de Dios es una jornada vivida para la gloria de Dios, rendido al Señor. Entendés en la vida que el llamado de Dios es simplemente un acto de obediencia, no es algo que tiene que ver si te gusta el país, si es la comodidad. Hay experiencias muy ricas de cuando vos llegás a un país, la gente te pregunta, ¿cuál fue el mayor desafío cuando llegaste? No, cuando llegué el mayor desafío era querer quedarme porque me quería volver. O sea, te das cuenta que no vas de turismo. Yo viajé de muy jovencito, bastante, entonces de pronto llego a Portugal y digo, bueno, en el año 2000 yo fui como turista con mi esposa, conocí todo muy bonito, un jardín, pero cuando llegamos en el 2001, yo trabajé en la compañía hasta el 20 de febrero del 2001, la encomendación había sido el 10 de septiembre del 2000, llego en el 2001, el día 21, o sea, trabajo hasta el 20, llego el 21 y el 22 estaba en la obra misionera, pero me di cuenta que no iba de turismo. Entonces, la única cosa que te sostiene es la convicción de saber que es un acto de obediencia. Y un trabajo que el Señor empieza a hacer, no carente de lágrimas, no carente de errores, no carente de frustraciones, porque dejé amigos, dejé la familia, dejé un departamento completamente amueblado, 50% de los regalos sin abrir de nuestro casamiento, o sea, la primera heladera no Frost que me habían regalado, que era muy lindo todo, se la dejó, bueno, tuve que dar todo. Sí. Y resumo esto, ¿sabes cómo? Que me acuerdo que esto de viajar, de cargar los cubiertos en el bolso de arriba, viajábamos con la British, voy a pasar la manga y salta, viste, la luz ahí con mi esposa. Bueno, todo el contexto de dejar, orar, éramos casi 25 personas ahí, gente de la fábrica, amigos que nos despidieron, fueron lágrimas, fue mirar para adelante, fue salir, pero recuerdo el muchacho me dice, usted no puede pasar esto, digo, ¿cómo? Y se tiene los cubiertos, tengo 12 cubiertos nuevos que todavía no habíamos usado, estaban en el bolso de arriba, dice, esto no se puede permitir, es ilegal llevarlo acá. Y le digo, tengo una pregunta, le digo, flaco, le digo, ¿te pensás casar? Sí, me canso el mes que viene, bueno, este es mi regalo de boda para vos, le digo. Entonces, me regalé los cubiertos nuevos, se los digo, esas cosas, viste, te marcan, porque de pronto... Sí. Una entrega es una entrega. Sí. Sí. Y vivís de prestado, la palabra que creo que más disfrutamos con mi esposa, porque haces una opción de dejar el mundo de los negocios, que te iba bien, dedicarte a la obra, no tenés ningún prejuicio, ¿viste? O sea, Dios te llamó y todo lo que vivís lo vivís de gracia, lo vivís de regalo, lo vivís de pura gracia, es decir, cada encuentro, cada iglesia, cada pueblito, cada señora, cada comida que te hace una hermana, cuando comenzás a aprender una nueva lengua, todo eso va calando profundo, y ver la obra de Dios, de donde Dios te saca, por donde Dios te lleva, aprendiendo una lengua nueva, cuando comienzas a comunicar la palabra de Dios en otra lengua que no es la tuya, bueno, todo ese tipo de cosas, vas entendiendo la magnitud de la obra misionera. Ahora estabas tranquilo después de tanta vida y viaje en España, o bueno, en Barcelona, ¿no? ¿Dónde estabas al último de todo? Anceloni, la ciudad donde vivió mucho tiempo don Francisco La Cueva, ahí es un pueblito muy lindo. Estabas ahí tranquilo y criaste a tus hijas allá en Europa y de repente el Señor te llama para Argentina. Terminame la historia de esa. Esa fue difícil porque ya no eras vos o tu esposa, eran los hijos que se criaron en otro país, ¿no? Y esa fue la más dura, fue la más dura porque el desafío comienza no en el año 2019, el año pasado, sino comienza en el 2017, y en varias oportunidades creo que yo dije que no, y fue ahí donde me dicen, fue en el 2017 que dije que no, en el 2018, y bueno, alguien me dice, bueno, tenés que tener cuidado de decir que no, o tenés que tener miedo de decir que no. Y sabía que Dios nos estaba llamando a un desafío, no mayor, a un desafío más. Yo creo que lo mayor de la obra es el Señor. No es la obra, no la medís por el grado de responsabilidad,
sino por el sencillo llamado, ¿no? O sea, cuando ves en Judas o en las presentaciones, es el Señor que te llama juntamente con el Hijo y con el Espíritu, ¿no? Es el llamado, es ese acto honorífico. Te das cuenta que ¿Qué texto te marcó en esos momentos? ¿Algún texto que te quemaba y que ya, te la carta hacía de todo? Judas, que prediqué mucho quizás en Portugal, creo que para mí cuando veo en la carta de Judas el llamado, vamos a decir, donde se implica también la misma Trinidad, ¿no? O sea, cuando vos comenzás, dame un minuto que te digo texto impresionante, porque dice ahí: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob, a los llamados, amados en el Padre, guardados en el Hijo, misericordia y paz y amor sean multiplicados, digo, abundado en el Espíritu. Cuando empezás a ver, cuando comenzás a recibir este tipo de desafío, vas a buscar quizás el principio bíblico, ¿no? ¿Por qué Dios? Y bueno, yo pienso que uno de los mayores textos que me marca a mí es el varón macedonio en el capítulo 16, cuando el Señor llama a Pablo de camino a Asia, le cambia los planes, cambia la junta directiva, la junta misionera, cambia completamente todo, y le dice: pásanos y ayuda, y se funda la primera iglesia europea ahí en Filipo. Entonces, ahí entiendes que el llamado de Dios es un acto de obediencia, ¿no? Y que va en contra de que si te gusta, ya estábamos cómodos, estábamos bien, yo no solo estaba ¿Y con tus hijos qué dijeron? bueno, creo que soy muy sincero, muy honesto, fue el tiempo más difícil, sobre todo con la mayor, con la escuela, su forma, su estructura mental, muy europea, muy catalana. Ellos ya estaban hablando, la mayor, si bien en casa se hablaba castellano, venía de haberse criado en Portugal, hablaba portugués, tuvo que aprender una lengua nueva, 9 años de catalán. Y en fin, entonces una cultura completamente diferente, muy particular, en un estado político de independentismo, donde la política, la comida, la canción y el estadio del Barcelona es lo mismo, Sí, sí. como su propio ateísmo y agnosticismo en la misma cultura, ¿no? Qué bárbaro. Entonces, todo eso Mm. deja una impronta muy grande en tus hijos, porque la estructura con la que ellos se van creando en este tipo de escuelas es la cuna de la doctrina de género, ¿no? Por decirlo así, de la ideología de género, es la doctrina, todo resurge ahí, con una realidad de iglesias completamente diferente a las nuestras, con las mismas necesidades, pero diferentes, y tú tienes que sacar a tus hijos de ahí cuando ellos están formando su pensamiento, su personalidad, asisten a los campamentos, nos siguen a todas. Nosotros éramos una familia de iglesia local, yo era parte del consejo pastoral también, o sea que nuestra vida de iglesia era día a día, todos los días. Entonces, pero más que eso, creo que es arrancarlos de un contexto, y bueno, vamos a decir, fue un año muy duro, muy, muy duro. Para nosotros como familia, emocionalmente fue pesado. Aparte de esto, ¿qué en la vida, qué cosas te han hecho llorar? ¿Por las qué cosas has llorado o lloraste? ¿Qué te acordás? Mira, me acuerdo un día especial tomando mates con mi esposa en la cocina, cuando recibimos el desafío. Nancy, indudablemente, yo no estaba convencido de venir, Nancy menos. Creo que el mayor desafío de tu esposa siempre es: no te quiero perder como esposo, ni que tus hijos te pierdan como padre en un mundo tan nuevo, de tantas cosas. Y sabes que se me escapaban las lágrimas, che. No era. Ahora de viejo estoy más llorón, pero se me escapaban las lágrimas, viejo. Se me escapaban las lágrimas porque decía, le decía a Nancy, ¿viste? Le decía: negra, tengo miedo de decirle que no al Señor. Estamos tan bien acá, estamos tan felices, ¿viste? Discúlpame. Teníamos tantos amigos, tanta gente, tanto que había 20 años que habíamos salido, ¿viste? De la patria. Entonces, ese momento de ¿por qué tengo que dejarlo todo? Yo estaba ya a cargo de casi 3, 4 países aquí en Europa, digo,
y eso que remarcaba en la conciencia, viste, no podés decir que no, no podés decir que no, sin saber a lo que me enfrentaba. Yo hacía 20 años que no estaba acá, le tenía mucho respeto a la historia, a los hombres. Mirá, te cuento una de mi hijo que me dice, para, vamos a sentarnos, con un año menos. ¿Cómo que vos vas a ir a dirigir Palabra de Vida Argentina? Dice, ¿cómo? Dice, no puede ser. ¿Por qué? Dice, pero ¿cómo vas a dirigir vos al tío? Dice, vos no puedes ser director allá. ¿Por qué? Dice, porque Norberto, Dan, Andrés, y él los había visto en algunos de los viajes que fueron allá, ellos son tus padres. Entonces, ¿cómo vas a dirigir a tus padres? Entonces, y me mató el petizo, ¿viste? Me mató porque lo miraba desde su inocencia, ¿no? Y la verdad que... ¿Qué edad tenía? Y tenía un año y medio menos, ¿viste? Antes de llegar acá, y me mató, me puso ahí, pero no lo, y sí, es que no lo entiendo, me dice, es que no lo entiendo. Y yo le digo, bueno, mejor que no lo entiendas. O sea, ¿qué te voy a decir? ¿Viste? Entonces, bueno, respeto con que ellos también nos trataron aquí, nos recibieron, y va entendiendo que el llamado de Dios es algo muy natural, que se da de manera natural, que no ha... Te digo, Marcelo, te soy muy sincero, yo digo que el Señor cuenta buenos chistes y yo me río todos los días. Entonces, para mí es un chiste, Dios tiene su humor y lo disfruto, y bueno, lo más loco de todo esto es que la gente lo cree. Entonces, bueno, Está bien. eso es lo más maravilloso. Escúchame, hablando un poco del futuro, a ver, quiero poner en situación por si alguien no sabe. Tenés el Instituto Bíblico con 400 alumnos, el equipo, ¿cuánta gente hay en el equipo? Más o menos, en total, con los niños, con todo, forman un grupazo de 300 personas, más o menos. Tenés a cargo 300 personas, tenés el Hotel Sí. Pichitraful, tenés el Centro Renacido, así que tenés como un paquete. No, y también se suma Sudamérica, porque también estamos con la responsabilidad de Sudamérica. Está. Bueno, tres preguntas. A ver, vamos rumbeando porque tenemos que terminar también, pero te quiero hacer preguntas muy puntuales. ¿Qué temores tenés? ¿Qué expectativas tenés? ¿Y qué desafíos tenés? Cuando pensás, ¿qué te da temor? ¿Qué te da un desafío? ¿O qué esperás? ¿O qué expectativa, no? El mayor temor de tener que tratar con tantas personas al mismo tiempo es en no sentirme tan ocupado, dejar de tratar con mi familia, con mis hijos, de reírme, de llorar con ellos, de jugar a lo más sencillo, de ser un tipo normal, de salir y jugar a las escondidas afuera, qué sé yo. A mi hija mayor se lo dio por jugar al fútbol, quiere que la entrene yo, son las 10 de la noche, me muero de frío acá frente a la laguna, y quiere correr, y yo te digo, corro y le pido permiso a una pierna y a la otra, pero creo que el temor pasa por eso, por el tema de aquellos, viste, aquellos que son tus íntimos, de protegerlos. Quizás es que no se te quiebren, que no se rompan. Ese para mí es el mayor de los temores. Después el Señor nos ha llevado por un recorrido de dejar siempre cosas todo el tiempo. Creo que no hay temor a dejar, no hay temor por tener una casa, no hay temor de... Sí. No es lo material, no es lo material. No, eso me parece que es lo que menos. Desafíos y expectativas en cuanto al ministerio. El desafío hermoso que tienes aquí es poder abrir la mano lo más que puedas para que otros crezcan, porque al fin y al cabo el Señor lo hizo conmigo, ¿viste? Decía, yo creo que el liderazgo no es estar adelante, también es estar atrás, y estar adelante o estar atrás da lo mismo. El tema es ver que la gente que el Señor pone en tu mayordomía, porque es una mayordomía, no es otra cosa, ¿no? Esto de director o no director es parte de la papeleta que decimos acá, ¿no? Pero en esta mayordomía que el Señor te da del Evangelio, de la obra, o a ti como pastor, lo más lindo de todo esto es que los mejores que el Señor puso en tu mano puedan llegar a ser mejores, no que vos. O sea, yo soy un hombre limitado, creo que la mayor virtud que tengo es esa, que soy limitado. Entonces, de pronto... es un chiste, pero es así. Entonces de pronto ves chicos que surgen acá, chicos que son muy veloces, tipos muy inteligentes, y vos decís, es exponerlos, es empujarlos porque tienen la fuerza, tienen la convicción, y bueno, tratar de hacer un ministerio mucho más pastoral, que, no sé, pasado por diferentes facetas de la vida y tener un cuadro mayor de las cosas. Mi mayor expectativa es
que el ministerio este, que es una herramienta de la iglesia del Señor, siga siendo eso, una herramienta lisa y llana de la iglesia, que la iglesia la utilice y la use como quiera y sentirme, viste, en primera de Timoteo y en segunda, sentirme asociado en el esfuerzo con el pastor y con la iglesia local del Señor, porque al fin y al cabo yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y estoy bajo autoridad de la iglesia y de sus pastores, y de pronto tener esta mayordomía en este momento lo que me da ilusión es poder ayudar a ustedes y a otros desde esta mayordomía, y decir que pueda la iglesia reproducir mayores siervos, mayores siervas para el impacto mundial, ¿no? Esa es la locura, ¿no? Está O bien. sea, Escúchame, Sergio, quiero terminar, te voy a hacer un ping-pong. Te digo alguna palabra, vos me decís lo que te sale, ¿está bien? dale, No voy a mencionar a la suegra, si querés, lo demás lo menciono todo. dale. No, está bien. Pero alguna palabra, alguna cosa. La Biblia, El manual de la vida, el Evangelio, la pasión, el mundo, la posibilidad de alcanzarlo, mi objetivo, el Instituto Bíblico, mi formación el espiritual, sufrimiento, un beneficio, el cielo, mi esperanza, la, la esposa, tu mi, esposa, mi compañera, tus hijos, mis tesoros, muy bien, la iglesia, mi casa, el programa de Dios. está bien. ¿Y qué le dirías al Señor cuando lo veas? Hay tantas cosas, pero ¿qué te gustaría decirle? No, yo creo que guardaría silencio. Guardaría silencio, no. ¿Qué podés decir? Llegás ahí, ¿qué podés decir? Silencio. Nada, adorarle. Bueno, mira, nosotros hemos acompañado todos estos años el ministerio y ahora que hay un director que es más lindo que los demás, que es Son más muy joven y lindo. No, te son digo muy broma. simpáticos. Está bien, queremos seguir haciéndolo. Así que yo no te voy a Gracias. pedir ningún texto ni nada porque ahora vas a compartir la palabra. Sí quiero orar por vos y por tu familia y espero pronto que nos veamos en Aedo, nos abracemos. Gracias. Lo único triste es que sos de Boca, pero quién sabe te convertimos a River. Todo puede pasar. Y ojalá que podamos vernos personalmente pronto porque así conoces la iglesia de Aedo y ellos te conocen y te podemos conocer un poquito más. Y Bueno, ojalá que podamos ayudarte en lo que podamos como iglesia también. bueno, Muy bien, ¿te gracias por parece tu cariño. que oremos? Dale, por favor. Querido Señor, gracias por este tiempo con Sergio, gracias porque cada uno tiene una historia y la historia nuestra ha sido cambiada cuando encontramos la historia tuya, la historia de la cruz, del Calvario. Nos has cambiado y has traído una historia tan hermosa como la que has ido haciendo en la vida de Sergio y de su familia. Y ahora en nuevos, Señor, nuevas proyecciones, nuevos desafíos, nuevas expectativas. Rogamos por él, por Nancy, por sus hijos, por su vida familiar, por su vida espiritual, por la provisión económica y por mucha sabiduría y mucho temor tuyo. Ambas cosas van juntas para llevar adelante, Señor, un ministerio que por tantos años ha sido una bendición a miles de personas. Señor, oramos mucho en este tiempo y también te pedimos que nos hables después en el tiempo por tu palabra. Lo hacemos y oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, ha sido un muy buen tiempo de entrevista conociendo a nuestro hermano, así que ahora sí vamos a tener el tiempo de la palabra. Así que te invito a que pongas en silencio tu celular, lo dejes un poquito de costado, agarres tu Biblia y nos preparemos para este momento.
Hola, ¿qué tal, iglesia? Qué lindo es poder estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, el pastor hace un ratito, Marcelo me pedía dar el testimonio. Gracias por este tiempo, al pastor Marcelo, también a la iglesia, por permitirme también abrir mi corazón y contarles cómo ha sido estos 20 años de estar afuera, de volver a la patria, de volver a este lado del charco, como decíamos, del otro lado de España. Y solo decir gracias, Dios, por tu fidelidad, gracias, Señor, también por tu llamado y por habernos enseñado tantas, pero tantas cosas. Así que hace poquito me viste con una camisa y ahora me ves con otra. Bueno, no, esto no es cambio de vestuario, es en días diferentes filmado, pero esto es lo que hacen las cámaras, ¿no? Que podamos estar haciendo este tipo de cosas. Es un gozo poder estar con ustedes y hacerlo desde aquí, desde un lugar, desde un café. Quizás animarte también a avanzar en la fe, pensar también que como iglesia, como hijos de Dios, de manera personal, todos tenemos un pasado lleno de cosas, pero también un pasado perdonado en la cruz del Calvario, porque el Señor Jesucristo cargó en la cruz nuestra vergüenza y se olvidó de ella. Ahí comenzamos nuestro camino, esa caminada de fe a través de la vida, y hoy estamos en un presente que se sustenta en Cristo, pero también nos aguarda un futuro que lo aguardamos con esperanza, no de manera esperanzada, no como quien va a sacarse el número en la lotería, sino como una esperanza segura, como algo que ya tenemos, que lo disfrutamos, pero lo disfrutamos ahora. Algo que se nos va a dar, pero que lo disfrutamos ahora. Esa es nuestra esperanza. Y quería animarte a esto, a crecer en la fe. Vamos a tratar quizás de una hermosa carta, que es la carta a los Hebreos, una carta que va a hablar un contexto de judíos, como lo es también el Evangelio de Mateo, como lo es también Santiago, como lo es también Primera y Segunda de Pedro, pero también como lo es Judas, ¿no? Son contextos de hermanos judíos que se habían convertido, pero estos hermanos tenían una característica: se estaban cansando, estaban en el medio del imperio, pero también aquellos judíos que eran del mismo pueblo pero no convertidos presionaban sobre ellos para volver a las antiguas costumbres, y esto va a ser una declaración espectacular de lo que es la vida de Cristo, la persona de Cristo, Cristo como una persona superior, Cristo como un sacerdote superior, pero Cristo como un principio de fe superior. La palabra excelente, mejor, va a aparecer a través de toda la Escritura. No tenemos claro quién es el autor, no se deja ver, podemos suponer, algunos dicen por el escrito, por toda su cultura, por todo su contexto, que puede ser el apóstol Pablo. Podríamos decirlo, no nos equivocaríamos si decimos que esta carta la escribió el apóstol Pablo, pero sí es una carta que nos lleva a la atención, pensando en algo seguro que tenemos, que es un futuro glorioso con el Señor Jesucristo por la eternidad, pero un presente que tenemos que transitar. Me viene a la mente quizás la vida de Pedro, ¿no? La vida de los discípulos, cuando el Señor dice ahí en el libro de Marcos, un libro de tanta acción que venimos viendo también cada miércoles con los alumnos del Instituto Bíblico, un libro donde hay mucha dinámica, donde hay de parte del Señor el objetivo más de lo que el Señor dijo es lo que el Señor hizo, y sanando enfermedades, curando las necesidades del alma. Vemos ahí tremendamente lo que el Señor hace a través del Evangelio, la rapidez, pero vemos también a través de ese Evangelio cómo el Señor llama a los discípulos ahí en los primeros capítulos como Él quiso, ¿no? Y podemos ver a ellos quizás en diferentes maneras o en diferentes tiempos, el Señor con los discípulos quizás a la beira del mar, ¿no? En la costa. Quizás los discípulos solos en la barca, quizás el Señor también en la barca, pero vamos a ver que la vida está llena de procesos, ¿no? Cuando el Señor te llama y te dice, pasemos al otro lado, vamos a ver que muchas veces nos encontramos en el medio del mar, ¿no? Un proceso en la vida, nos encontramos en el medio del mar y ahí también acudimos al Señor, pero también estamos del otro lado. Y cuando el Señor está con nosotros al principio, en la barca, en el medio y al final, hemos aprendido la dependencia del Señor y hemos aprendido a avanzar en la vida.
pero en ese trayecto todos nos cansamos. Viene a la mente quizás ahí en Éxodo capítulo 14, ¿te acuerdas? Después de las plagas, de la hostigación mismo del faraón, lo tenés al pueblo de Israel ahí saliendo, pero el mismo texto bíblico nos dice, ahí mismo dice en el capítulo 14, versículo 8, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y le siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siempre el Señor nos saca con manos poderosa cuando estamos cansados, cuando caemos en nuestra fe, siempre nos saca con mano poderosa. Dice el texto bíblico en el versículo 10, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras de ellos. Dice, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esta vida de fluctuación que tienes tú, que tengo yo, y que la hemos pasado todos, ¿no? En 20 años, quizás, y antes de ir con esta historia y de hablar de la carta a los hebreos, creo que lo que me trae a la memoria fue estando en los Estados Unidos, después de estar 5 años en Portugal. Imagínate, salimos de Argentina, yo trabajé hasta el último día en la empresa, y después salimos con misioneros enviados por mi iglesia local y 4 iglesias coencomendantes hacia Portugal. Un país que lo habíamos conocido de turismo, y no es lo mismo ser turista que irse a vivir, ¿no? Cuando llegamos allí, quizás el mayor desafío fue aprender la lengua, ¿no? Aprender la lengua, y en ese tiempo maravillosos aprendimos también a confiar en el Señor, ¿no? Y estando ahí ya 5 años con todo lo que implicaba, cuando tú hablas y no te entienden, y cuando te hablan no entiendes, y te haces un esfuerzo por mirar las gesticulaciones de las personas, por entender los diferentes acentos que hay en un mismo país del portugués. No es lo mismo hablar en el norte, hablar en el centro, en el sur, o hablar con extranjeros que hablan portugués, o hablar con las personas mayores, ¿no? Los más viejitos tienen cierta dificultad para hablar y es muy difícil entenderles, cuanto más ellos también entender a un extranjero. Pero ahí aprendimos grandes cosas. Pero estando ahí, recuerdo que vino el desafío de ir a Estados Unidos. Una tercera lengua que yo no sabía nada, ¿no? Solo hello, ¿no? Recuerdo a alguien que me dijo, mira, cuando vos estás en los Estados Unidos y ves que la gente está seria, ponete seria y decís, ¿really? ¿No? Y como diciendo, ¿verdad? Y si vos ves que la gente se ríe, mirad a la cara y decirle, ¿really? O sea, este tipo de cosas a veces te ayudaban, pero vas a un país, tenés que estar casi un año ahí, no sabés nada. Y recuerdo que la presión frente a eso, ¿no? Haber llevado a mi esposa con mi niña de 2 años y mi señora a las 2 semanas queda embarazada. Y nos parecía todo un mundo, no conocer la lengua, tener que seguir una agenda, tener que pararme frente a las personas y dar mi testimonio, que me lo había aprendido y me lo había memorizado, pero después venían las preguntas, no tenía mucho más vocabulario. Y en uno de esos días tan especial en la vida, ¿no? De tanta presión, que tenía que hablar con un pastor, con una iglesia, comunicarme por teléfono, y por el teléfono la voz se distorsiona. Recuerdo que mi hijita chiquitita, estábamos en una casa misionera ahí por Hiron, en Atlanta, en Georgia, y estaba ahí y mi hija me tocaba la pierna chiquitita, papá, te estoy hablando. Y yo le decía, tratando de armar la agenda y concentrarme en lo que tenía que decir con el próximo pastor que tenía que hablar, y le digo, sí, habla. Y ella me decía, pero papá, te estoy hablando, pero habla, hija, habla, pero no la estaba mirando. Y con sus manitos pequeñitas me recuerdo que ella hizo algo, vino hacia adelante de mí, tomó mi cara y me la giró hacia sus ojos, y con 2 años y pocos meses me dijo, papi, te estoy hablando, mírame a los ojos. Ese llamado de atención, ¿no? En el medio de la carrera de la vida, con un ser tan frágil, tan pequeño, que puede ser tu hijo o tu hija en este caso, me cambió la perspectiva, la necesidad de prestar atención a las cosas importantes. Sabes, el pueblo de Israel en el pasado, como lo vemos aquí en Éxodo, también estaba con miedo, también estaba con cierta
con cierta angustia por todo lo que se venía, por el futuro. Pero mira lo que dice la palabra del Señor también a modo de introducción. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. Ahí comienza la amargura, el enojo, muchas veces con los desafíos, cuando estamos en el medio de esa transición, de ese proceso en la vida. Lo primero que nos viene a la mente es ese cansancio en el alma, cuando el cielo, siempre digo, es cielo de bronce, ¿no? Parece que el cielo deja de ser celeste, de ser profundo, y es un cielo de bronce, ¿no? Entonces, aquí le pasó lo mismo a los judíos: porque habéis hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto. Se quejaban de haberse salido de un lugar de esclavitud. Les gustaba el lugar de la esclavitud, les gustaba el lugar de confort. ¿Dónde estaban ellos? Dice: ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? De morir de manera anónima, de morir de esta manera. Queremos lo otro. Muchas veces nosotros en la vida escogemos lo peor por falta de fe, por falta de avanzar, por falta de propósitos, y nos cargamos el corazón con amargura porque nos olvidamos que la vida en Cristo es una vida de fe, que nuestro destino final es la gloria con Él, es la vida eterna. Eso es lo que debemos disfrutar, esa es la esperanza que nos sostiene. Por eso te quiero hablar de una iglesia que se enfoca en el futuro, es una iglesia que crece en la madurez, y la carta a los hebreos es eso, hacia la madurez, avanzamos hacia la madurez, hacia la perfección. Vamos a ver también aquí el texto 13, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Cuántas veces en nuestra vida, amado hermano, aquello que fue un mundo, aquello que tomó el corazón, aquello que parecía que nos mataba, aquello que parecía que no tenía solución, hoy miramos hacia atrás y lo vemos como una historia bella, como una historia que nos enseñó, como una historia de la cual aprendimos a ser mejores personas, mejores creyentes, mejores padres, mejores esposos, mejores vecinos. De esto se trata la vida, amigo, de crecer hacia la meta, hacia lo futuro, hacia lo que ya se nos otorgó. Simplemente estamos de camino, simplemente hemos comprado el último billete que nos lleva a la eternidad. Mira lo que dice la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ya volvemos a esa palabra tranquilo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Di a los hijos de Israel que vayan por las mejores promesas. Di a los hijos de Israel que la tierra prometida les espera. Di a los hijos de Israel que lo mejor está por delante. Esto fue lo que aprendieron los padres en el Antiguo Testamento. Esto fue lo que aprendieron los patriarcas, los hombres de Dios, las historias que conocemos. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, porque esa es la vida de fe del creyente. La vida de fe a través de la Escritura es esa. Lo mejor está por venir. No te quedes, no te canses. ¿Sabes lo que me encanta de este texto? Aquí hay una palabra extraordinaria, que es la palabra estaréis tranquilo. La idea es: estaréis en silencio, estaréis en paz, o estar quietos. Es una palabra interesante en el hebreo, porque tiene una figura de fe en una sola palabra, fe en acción. Y a través de la Escritura, no tenemos tiempo porque no es el tema, podemos ver quizás también en el Salmo 46 la misma palabra, la misma idea, un salmo precioso que también presenta a Dios como el Jehová de los ejércitos, como lo vemos ahí también. Él peleará por vosotros, Él nos sacará con mano fuerte. Y ahí la idea es del Señor como el comandante de las huestes celestiales, que comanda su ejército en favor de su pueblo, que comanda su ejército en favor de su hijo, pero que comanda su ejército por la fe de sus hijos.
Y es impresionante el Salmo 46, la misma palabra, cuando comienzas el Salmo 46, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y vemos ahí también en el Salmo 46, 10, estad quietos, estad tranquilos, estad en paz. Dice: estad quietos y conocéis que yo soy Dios, y seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Tiene dos estribillos este Salmo. Fíjate el versículo 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y el versículo 11 hace otra vez el coro, el estribillo: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Pero si Jehová, el eterno Dios, el eterno Señor de los ejércitos está con nosotros, entonces ¿qué temer? Es hora de avanzar, es hora de marchar. Y aquí también el Salmo invita a ver. Ya vamos a ir a la carta de Hebreos, que es una carta impresionante, pero a modo de introducción quería enfocarme en esto, en la fe en acción. ¿Sabe lo hermoso de esta palabra de estar quietos? O como en Éxodo capítulo 14, versículo 14, cuando el hecho de estar tranquilos, Jehová peleará por vosotros. La idea es: déjate llevar, ser libre, déjate ir, ponele fe, porque quien pelea es el Señor, no peleas tú. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra aquel que gana ventaja. Bien lo decía Marcelo, nuestro pastor, también en uno de sus mensajes a los exalumnos de Palabra de Vida. Él gana ventaja. Por eso no ignoramos los métodos, una palabra ahí que metodeia, los métodos, las maquinaciones de Satanás. Él tiene una estrategia para aniquilarte. Por eso tenemos la necesidad de humillarnos delante de Dios, porque Él anda como león rugiente viendo a quien devorar. Está como león rugiente viendo cómo sacarnos el gozo, cómo cansarnos la vida. Como decía un escritor, don Francisco La Cueva, ¿no? Muchas veces perdemos el tiempo en el tiempo y la vida en la vida. Y muchas veces nuestro corazón se hunde dentro del alma. ¿Cuántas veces esta figura del corazón hundiéndose en el alma se ven los gritos del salmista, que clama a Dios como la figura de la gallina, que abraza o que da el abrigo a los polluelos hasta que pasen los quebrantos, dice el Salmo 57 del 1 al 3. Me abrigaré debajo de tus alas, de esa mano soberana de Dios en esa carrera, en ese proceso de nuestra vida hasta llegar a la gloria. Hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57 del 1 al 3, pero Salmo 61, donde presenta también ahí al Señor, un tipo del Señor como la roca: llévame hasta la roca que está más alta que yo. Es imposible que yo suba a la roca, es imposible que yo pelee, que me enoje. No, si tú no me llevas, Señor, yo no puedo llegar ahí. Pero ahí en ese Salmo 61, versículo 4 dice: me ampararé debajo de tus alas, estaré seguro. No solo habla de quebrantos en esas alas soberanas de Dios, sino habla de abrigo, estar ahí. Pero el Salmo 63, versículo 7, es impresionante. 4, 7, dice: me ampararé debajo de tus alas hasta que pueda cantar con júbilo. Siempre terminaremos cantando en el Señor. Siempre terminaremos contando la historia del pasado como una bella historia, aunque nos dolió, aunque fue una historia difícil. Quizás, amigo mío, la pérdida de un ser querido, quizás, hermano amado, la pérdida de cosas materiales, un hijo que se enfría en la fe, cosas que nos pasan constantemente en la vida. ¿Qué es lo que nos sostiene? Mira, una de las cosas que más me encanta de la carta a los Hebreos, otro contexto de Hebreos, es que siempre el pueblo de Israel nos enseña también en su peregrinaje que todos nosotros tenemos tiempos buenos y tiempos malos. No nos ha sobrevenido ninguna tentación, decía Pablo a los Corintios, que no sea humana. Es decir, la tentación, las pruebas, las cosas negativas, lo externo, la presión, es normal a todos los hombres, a todos los humanos. Lo que te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a todos. Por eso Cristo es el ejemplo. Por eso Cristo irrumpió. Y esta exhortación de esta carta, dice el autor a los Hebreos: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación que os he escrito brevemente. Ahí tenemos
13 párrafos, 13 capítulos, le podíamos llamar, de una carta breve. Y uno dice, menos mal que era una carta breve, pero una carta donde el Señor Jesucristo es presentado como superior como persona, superior como sacerdote, superior también como principio de fe, inclusive a la ley, pero inclusive al sistema romano, al sistema helenístico, porque era plural. Y Cristo, cuando vemos en Pablo a los Corintios, ahí en versículo 5, 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. La idea de que las cosas viejas pasaron es el pensamiento plural, pasa, pero ¿qué es lo que queda? Queda Cristo. Y Cristo irrumpe en la historia, decía un filósofo amigo mío español, dice, la entrada de Cristo en el imperio, dice, fue apocalíptica. Y dice la palabra del Señor aquí en capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira, me gustaría hacer algo en este mensaje, quizás resumir la carta, porque él dice brevemente, pero vamos a hacerla más breve. Vamos a ver el espíritu de la carta. Yo te invito a estar ahí antes de ver algunos aspectos, pero poder seguir este peregrinaje, que es el mismo peregrinaje en tu vida que en la mía, que lo fue en el pueblo de Israel, y ver cómo podemos, en el medio de la fe, avanzar hacia la madurez, avanzar hacia la gloria, mientras vamos madurando y no cansarnos. Vamos a ver también a Cristo, a medida que vamos leyendo, como una persona superior. Lo vamos a ver como un sacerdote que oficia en nuestro favor, al lado del Padre, en nuestro favor, pero lo vamos a ver como un principio de fe superior. Es decir, mejores cosas, dice el autor, nos pasan a nosotros porque podemos mirar hacia adelante, porque abrazamos, porque Cristo vino, porque Cristo se hizo real. Por eso se han cumplido las promesas para nosotros. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Y esa es la mejor parte. Vamos a ver a través de esta carta, en cada texto que leemos, a Cristo como superior, a Cristo como excelente, en esas tres facetas: superior como persona, superior como sacerdote, pero como principio de fe. Te animo a leer conmigo de una manera resumida un versículo bíblico. Vamos a parafrasear estos capítulos de esta manera y comenzamos diciendo: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y dice capítulo 2, por tanto, porque Cristo hizo esto, porque Cristo oficia por nosotros, porque Cristo purificó nuestros pecados, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído y que no nos deslicemos. Por tanto, prestamos atención. Papá, mírame a los ojos, te estoy hablando. La idea de la atención para no deslizarnos es como aquel barco que se desamarra, que tira las amarras del puerto y queda en alta mar navegando ahí sin control, se va deslizando de a poco. Por eso es necesario prestar atención. Pero dice capítulo también 2 más adelante, dice: por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y el versículo 18, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso Cristo es presentado como una persona superior, porque él vivió, él se hizo hombre. Fíjate también en Filipenses, ahí capítulo 2, y el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La pregunta ahí teológica, después de ese gran epítome, que es el resumen de toda la salvación, que en donde Pablo hace una obra de arte en una figura de retórica, en una figura lingüística, pone toda la salvación en una figura que se llama epítome, y habla de la kenosis, el vaciamiento de Cristo, pero también habla de la exaltación del Padre en la persona del Hijo, pero exalta al Hijo, no en la gloria del Hijo, lo exalta en la humanidad, porque como Él sufrió, nos dio a nosotros también la mayor de las referencias
Él nos dio a nosotros también descanso para nuestra alma. Que podemos también, así como Cristo, podemos superar cada dificultad en la vida. Y dice la palabra de Dios, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado como hombre, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo como una persona superior. Capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, hacia allí vamos, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Y dice capítulo 4, entonces, temamos. Bueno, sea que dice que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros, dice, parezca no haberlo alcanzado. No te distraigas en la carrera de la vida. Jesucristo es nuestro ejemplo superior. Capítulo 2, tenemos a Cristo como ejemplo. La obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exalta. El Señor está de nuestro lado. Amigos míos, dice versículo 16, acerquémonos de capítulo 4, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno socorro. Amados míos, estad quietos. Querida iglesia, estad quieto y conocer que es Dios. En el medio de este peregrinaje en la vida, el mayor desafío que tenemos como iglesia es conocer a nuestro Dios. Mientras avanzamos, mientras Él pelea por nosotros, mientras vamos de camino a la gloria. Nuestro pasado fue perdonado, nuestra vergüenza cargada en una cruz de vergüenza. Nuestro presente es soportado, está anclado en esa fe, en esa esperanza que tenemos en la gloria. Nuestro futuro está seguro. Vamos hacia allá, avancemos a la madurez mientras miramos a Cristo como una persona superior. Pero también dice la idea de acercarnos confiadamente, como quien va a la intimidad, acercarnos confiadamente, sin miedos, con osadía, con intrepidez. Más adelante lo vuelve a decir. Capítulo 5. Vamos corriendo, ¿no? Dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿Cuántas veces nosotros volvemos otra vez a las pequeñeces, nos quejamos por las cosas que no debemos quejarnos? Perdemos tiempo en el tiempo y la vida en la vida cuando tenemos un futuro glorioso, cuando hemos comprado el billete para ver el espectáculo más impresionante, que es ver al Cristo de gloria, al Cordero inmolado. Estaremos ahí adorando al Señor en presencia. Y una de las cosas es que estaremos en silencio adorando a Dios. Cantaremos quizás, adoraremos. Algunos destellos nos da Apocalipsis de lo que será ese tiempo. Amada iglesia, Él nos va a presentar para Él sin mancha y sin arruga. Sin arruga, sin el paso del tiempo en nuestra vida. Estaremos ahí para adorar, sin mancha, porque nos presentaremos delante de Él limpios, sin lágrimas, porque Él ha recogido todas esas lágrimas. Qué bonito será ese tiempo. Y quiero animarte a seguir avanzando en la fe, a seguir avanzando hacia la perfección, mientras vamos a la gloria. Disfruta de tu vida en Cristo, porque lo que queda es Cristo. Y vamos avanzando hacia la madurez, como dice el capítulo 6. Acá está el mensaje central, ya llegamos al capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, vamos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de la obra muerta de la fe en Dios. Lo que dice este capítulo, a veces hay un poco de confusión, pero lo que sencillamente está diciendo, Cristo no va a volver a morir por tus pecados. Ya lo hizo una y va para siempre. De ti depende ahora crecer. Dejémonos de chiclinada, de cosas mezquinas. Dale tu vida al Señor. Avanza en la fe. Capítulo 6 dice ahí, pero en cuanto a vosotros, versículo 9, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, lo mejor está por venir y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Decía Pablo ahí también a los filipenses, para ganar a Cristo, el Señor de mi vida, puedo recrearme en la geografía de estar en Cristo, porque estoy en Cristo, estoy escondido en Cristo. Cuánta necesidad
de saturar nuestra mente a través de la palabra de Dios, de los pensamientos del Espíritu Santo. Versículo 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo a los que hemos acudido para asirnos en la esperanza puesta delante de nosotros. Hermoso la carta a los Hebreos, porque nos empuja siempre a mirar hacia adelante, a mirar un futuro glorioso como iglesia. Amados hermanos, debemos estar más juntos que nunca, más comunión, más fraternidad. Aunque estos sean tiempos locos, podemos estar juntos, orar más, abrir las manos para dar más, ser más generosos, pensar hacia adelante, soltar a nuestros hijos para que Dios los lleve donde quiera. Si hay algo que agradezco a Dios, es por mi madre, que supo dar y resignar. ¿Cuántas veces cada 3 años, 4 años, mi esposa estuvo 7 años sin venir? Cada vez que venía y miraba a mi mamá, una mujer que se iba haciendo grande y tiene 82 años, una hermosa mujer, lo conté en el testimonio, te daba ese último matecito y con lágrimas en los ojos te decía: me duele que te vayas, hijo, pero sabes, estoy orgulloso de que sirvas al Señor. Cerraba la puerta y aquel mate de aquella tana preciosa que el Señor en su gracia me dio la oportunidad de volver a verla y a disfrutarla. Ahora estamos un poco distanciados con esto, pero sabes, porque ella siempre dice, porque las cosas mejores están por venir. Y eso te quiero animar, dice, la cual tenemos como segura y firme el ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amados míos, Cristo superior como persona, Cristo superior como sacerdote, y Él nos abre esa intimidad que es por la oración, y más adelante lo podemos ver, para entrar al lugar santo, a la intimidad con Dios, no necesitando otra cosa, sino necesitamos intrepidez, osadía. Necesitamos tener un corazón limpio, una limpia conciencia. Pero me encanta capítulo 10 más adelante, la carta a los Hebreos. Todo también se conjuga en el seno de la iglesia, no dejándonos de congregar, estando juntos. Cuánta necesidad, cuántas cosas, digo yo, siempre mágicas pasan cuando te levantas un domingo a la mañana y no te apetece ni siquiera ir a la iglesia, porque estás cansado, porque te compraste un sillón grande como la sala del living y lo quieres usar, y venías cansado y te quieres sentar y tenés el televisor grande. Y como decía un amigo mío en España, decía, compramos un sillón grande para no usarlo, porque pasamos todo el fin de semana en la iglesia, ¿no? Entonces, pero qué precioso es pensar, amado mío, lo que viene. Qué precioso que el Señor te saque de ese lugar de confort y te lleve a conquistar las grandes cosas que Él les ha puesto delante de cada uno de nosotros. Estad quietos, estad tranquilos. La idea ahí es, déjate llevar por Dios. El Señor de los ejércitos ha abierto todas sus huestes para guiar a su pueblo, a través de las edades, a través de los tiempos, en diferentes circunstancias. El Señor sigue haciendo lo mismo, como cabeza de la iglesia, como aquel Dios poderoso que lleva a su iglesia a través de diferentes tiempos, en diferentes circunstancias. Su verdad sigue marchando, amados míos. Dice, por tanto, el versículo 22, capítulo 7, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, dice la Escritura, tiene un sacerdocio inmutable. Cristo no cambia, se sentó a la diestra del Padre, hace un sacerdocio en nuestro favor, un pastorado, como dice el Salmo 23. Jehová mi pastor, nada me faltará, y en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Por eso, ¿qué de temerle a la muerte? Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué de temer? ¿Por qué sombra de muerte? Como decía don Francisco Lacuevo, y lo nombro mucho, hasta hace poquito vivimos en una de las ciudades que él vivió, en San Celoni, ahí en Barcelona.
Él decía, la sombra de la espada no mata, la sombra de la serpiente no mata, es solo sombra de muerte. Porque la muerte que nació con nosotros y nos acompañó, nos acompaña hasta el sobretodo de pino. Pero ahí nos deja, porque la muerte nos da un beso, nos deja en la tierra, le decimos chao, porque es parte de la vida, nosotros seguimos la vida. La podemos saludar a la muerte, porque un día estaremos con el Señor. Ella no se apodera más de nosotros. El Cristo resucitado entre los muertos, que abrió la tumba no para salir, sino para dejar entrar a los discípulos, venció a la muerte. Oh, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Decía Pablo a los Corintios. ¡Qué precioso! ¿Dónde están? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde van a cantar los goles? No. Por eso somos más que vencedores. Por eso vamos de victoria en victoria. Amados míos, capítulo 8, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. Mira, estoy tratando de hacer algo que hizo el autor, resumir la carta, pero estoy tratando de resumirla más. Capítulo 9, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y capítulo 10, versículo 19, dice esto: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo y vivo camino, recientemente muerto, recientemente vivo, acabado de morir, acabado de nacer. Este es el camino, esta es la osadía a la cual nos invita el Señor, esta es la amistad a la cual nos invita el Señor a entrar en su presencia, como quien va a un picnic, como quien va, como la multitud que ya estaba alimentada en la alimentación de los 5.000. Como decía un autor, como racimos de flores en el medio del campo verde, porque habían sido alimentadas. A eso nos invita el Señor, a esa comunión. ¿Por qué? Porque Él es un principio como persona superior, porque Él es una persona superior, porque Él es un sacerdote superior y entiende, pero también como principio de fe. Capítulo 11, ya redondeando y terminando. Él es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y muestra también ahí el capítulo, una serie de mártires. Mirá lo que dice el capítulo 13, el capítulo 11, versículo 13. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, creyendo y anulándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen ciertamente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde hubiesen salido, ciertamente tenían tiempo para volver. Saludándola de lejos, la idea es de tensar la mirada, de como quien tira una cuerda y se sostiene, aunque el mundo se cae. Como te contaba en el testimonio, para mí una de los grandes desafíos, muchas veces te preguntan cuando llegas a un país como misionero, ¿cuál fue tu primera palabra cuando llegaste, tu primer desafío después que te encomendaron? La primera pregunta es, ¿qué hago acá? ¿No? ¿Qué hago acá? Todo es nuevo, soy humano, tengo un llamado del eterno Dios, pero vuelvo a luchar contra Dios. ¿Qué hago acá? Si lo tenía todo, tenía trabajo, estaba bien económicamente, servía en la iglesia, una hermosa esposa. ¿Por qué venirme a un país, dejar mi madre, mis amigos, mi familia, mi padre? Y recuerdo ahí que me habían hecho un cassette en uno de los peores días. En Portugal estaba lloviendo, hacía 8 meses, había caído un puente, era un desastre aquello. La propiedad nuestra en la cual yo me había sumado para ayudar ahí a David y Patricia West en ese momento, era un equipito muy chico, pero una propiedad hermosa, con una historia increíble. Recuerdo que ese día me agarró una melancolía, ¿viste? Lloré mucho y me fui solo, no le dije nada. Mi esposa estaba trabajando en la cocina ahí, estábamos tratando de arreglar la propiedad. Yo estaba cortando el pasto, cortando árboles y me fui ahí, agarré el cassette de este y me lo puse. Y ahí, entre muchos de los testimonios, estaba uno de Norberto Jiménez, ¿no? Conoces a Norberto Aldrepa. Y decía, negrito,
Dice, cuando todo se te caiga, cuando todo parece que no existe, estaba con sus manos atrás, me habían pedido dar un testimonio, yo no sabía. Dice, lo único que te va a sostener ahí es la convicción de que Dios te llamó. Y vaya verdad. Nos sostuvimos ahí como viendo al invisible. Avanzamos, crecimos, nos nacieron 3 hermosos hijos y después de estar acomodado ahí, Dios nos pidió un cambio más y vamos a España. Entre medio fuimos a Estados Unidos, como te lo contaba. ¿Sabes? En todo hemos aprendido. En todo hemos aprendido. Hemos llegado otra vez aquí a la patria con hijos que no son de aquí. Pero gracias al Señor. Porque esta es la caminada que Dios, el Señor, nos hizo para sus hijos. Seas misionero, seas pastor, seas un miembro activo de la iglesia, seas un empresario, a todos el Señor nos llamó a servir, a todos el Señor nos llamó a su gloria. Y vamos ahí sabiendo que podemos avanzar en la madurez porque tenemos un Cristo que es superior como persona, superior como sacerdote, pero superior como principio de fe. No hay otra cosa que nos pueda sostener que ver al Señor Jesucristo. Y llegamos al capítulo 12 y ya terminando, dice, por tanto, teniendo estos hombres que han dado su vida, por tanto, teniendo estos ejemplos, estos mártires, y la palabra por tanto tiene ahí compuesta de 3 palabras, de 3 características. La idea quiere decir afirmar, estabilizar y deducir. Afirmar lo que acaba de decir, pero también estabilizar, dice ahí, nuestra fe con nuestra práctica, deducir que el Señor nos ha llamado por un futuro glorioso. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Amados míos, no abandonen demasiado pronto, están cansados. Estos hermanos estaban cansando de la presión. Y el autor dice en capítulo 12, si hubiesen estado mirados donde hubiesen salido, ya estarían volviendo. Muchas veces nos pasa en la vida. ¿Qué hacemos acá? ¿Vale la pena hacer esto? Amados míos, el futuro que nos espera es glorioso. La vida eterna será nuestra meta. Pablo lo decía, extendiéndome adelante. No que lo haya alcanzado, pero voy creciendo. Avancemos hacia la madurez, pero sosteniéndonos en Cristo como una persona superior. Él es nuestro ejemplo, un mejor sacerdote. Él es el que oficia por nosotros. Él es el que nos pastorea cada día, donde nos podemos llegar en libertad y con osadía y contarle nuestro corazón y derramar nuestra vida en su presencia. Pero también el Señor Jesucristo es superior como principio de fe. Es singular, nuestra fe es singular. Nuestra fe tiene contenido, nuestra fe nos edifica, nuestra fe nos hace avanzar. Y aún en silencio podemos estar quietos, pero nos podemos dejar llevar por el mismo Señor. No abandones demasiado pronto. No se relajen hasta haber pasado la meta. Permanezcan de pie hasta tanto lleguen al final. Amados míos, no te distraigas con cosas, con pequeñeces. Ha sido hermoso poder leer casi estos 13 capítulos de la palabra de Dios, quizás repasar un poco el estado en el cual se encontraban estos hermanos, presionados, quizás cansados, listos a tirar la toalla. No te distraigas. No te canses de creer. Avanza. Ponte metas en la vida. Deja que el Señor te lleve. Hazte preguntas quizás. Quizás este tiempo de que estamos en casa perdemos tanto tiempo con nuestros celulares, con nuestros iPads, mirando y haciendo millones de clics para conseguir nada. Te digo sinceramente, en estas 2 últimas semanas, si me puse 2 veces delante del televisor fue mucho.
es que es todo más de lo mismo. Es todo más de lo mismo. Te distrae, te cansa el alma, te agota. Toma un tiempo para leer un libro bíblico. Tenés 31 proverbios. Ponete a leer un proverbio por día. 150 salmos. Léete 3 por día. Hacé tu propia dieta espiritual. Hacé tu propio programa de crecimiento espiritual. Agarrar los mensajes de tus pastores, de los siervos de Dios. Volverlos a repasar. Agarrar una lapicera. Ponete a anotar. Memorizar versículos bíblicos, atender tu vida espiritual, que los tiempos que corren no son tiempos buenos, pero mayor es el que está en nosotros. Mayor es el que está en nosotros. No te agobies, pasa la meta, aún no hemos llegado, amado mío. Permanezcan en pie hasta cuando ese día llega. Me gusta cómo termina este capítulo, quizás esta figura. Hay una figura tremenda en este capítulo 12, y me encanta cómo están dispuestos los verbos en el capítulo 12, porque hay un verbo principal y hay participios, es decir, el verbo principal es la propuesta que Dios nos hace, pero también nos describe de cómo llegar ahí. Mira, podríamos decirlo así: por tanto nosotros también, teniendo un derredor tan grande nube de testimonios, hombres que han sido ejemplos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Acá hay un verbo principal, y el verbo principal con el cual quiero terminar en conclusión, pensando en que el desafío mayor de esta carta es avanzar en la madurez, mirando a un Cristo que es superior como persona, como sacerdote y como principio de fe. ¿Cómo concluimos? Concluimos de esta manera. Por tanto, esto que vamos a decir nos afirma. Esto que vamos a decir nos permite practicar la palabra de Dios. Esto que nos vamos a decir nos permite llegar a la meta, abrazar la gloria, rendirnos frente al Hijo de Dios como el Cordero inmolado. Por tanto que, dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos la carrera con pie firme a pesar de las pruebas. Ese es el verbo principal. Esa es la propuesta de Dios. Ese es el objetivo. Pero la pregunta es, Señor, ¿tú nos describes o nos describe cómo llegar? Sí. Mientras vamos corriendo, mientras abrazamos el desafío que Dios nos dijo, no es una carrera de 100 metros, es una carrera de resistencia. Por eso habla de paciencia. Una carrera larga. La carrera dura toda la vida hasta poder llegar a la gloria con el Señor. Esa es la propuesta. Pero ¿cómo lo describe? Mientras vamos corriendo, que es el verbo principal, nos vamos despojando de todo peso y del pecado que nos asedia, de cosas que se adhieren. Peso, son cosas malas, no necesariamente, pero son cosas que se pegan, muchas cosas que se pegan, que se adhieren, que se colan en nuestras vidas, acaban por ser tropiezo a la larga o a la corta. Si todo el tiempo, dice capítulo 11, estás pensando de dónde salir, están pensando de alguien que te hizo mal, en algún momento vas a estar controlado. ¿Cuántas veces te pasa que todo el tiempo si estás hablando de algo o de alguien? Te tenés que dar cuenta, hacer una reflexión. Cuando pasás hablando mucho tiempo de algo, porque te está controlando la mente. Y eso te puede distraer, eso te puede cansar el alma, eso te puede apagar la fe. Por lo tanto, dice, corramos la carrera número 1. ¿Y de qué manera? Y mientras vamos corriendo la carrera, nos vamos sacando esas adherencias. Testimonio tenemos, palabra tenemos. Descansar nuestra alma tenemos. ¿Dónde? Entrar en la presencia de Dios también lo tenemos. Por lo tanto, la manera de sacarnos eso mientras vamos corriendo es que nos vamos despojando de estas cosas. Y del pecado que nos asedia, que está ahí. El diablo tiene sus métodos, que quiere ganar ventaja sobre nosotros. Nos vamos despejando de cualquier pecado, de todo pecado. Pero también una de las cosas que describe, bueno, Dios me hace la propuesta, me voy despojando, pero puesto los ojos en Jesús. Y dice, puesto los ojos en Jesús. Fíjate que no dice Señor, porque puesto los ojos en Jesús es porque el Jesús aquí es presentado en toda su humanidad, aquel que soportó lo propio. Jesús, cuando dice la Escritura, Pablo escribe a los Efesios, hasta que lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo.
¿Cuál es la estatura? ¿Cuál es la medida? ¿Era 1,80, 1,90, ojos claros, rubio? A la estatura de la medida de Cristo, a todo lo que fue Cristo en la tierra como ejemplo. Aquel 100% hombre, 100% Dios, sin pecado. Él es nuestra referencia. Podemos ver a Cristo a través de los evangelios, pero también podemos ver al Señor Jesucristo a través de toda la Escritura. Tenemos ejemplo ahí para sostenernos. Y dice, puesto los ojos en Él. Algunos se sostuvieron, amigos, sin verlo en tierra. Por eso se sostuvieron aún no habiendo visto al Mesías. Pero nosotros somos pos la cruz, no somos previo. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron, tantos ellos como nosotros. Alabado sea el Señor por los que nos toca vivir. Amados míos, el desafío es avanzar hacia la madurez. Mientras pensamos en que nos sostiene la superioridad de Cristo como persona, 100%. Él es presentado como la persona excelente, como el sacerdote excelente, pero como el principio de fe, singular y excelente. No vivas la vida cristiana para un 8. Recuerdo en un discipulado que tenía en Pergamino con un jovencito y le estaba ayudando en su vida escolar. Un día que estaba en su casa, bueno, dice, yo estudio para un 8. Total, dice, con un 8 zafo. Muchas veces la vida cristiana es así. Le digo, eso es mediocridad. Tú tienes que estudiar para un 10. Dios nos ha llamado a cosas excelentes. No viva la vida cristiana solo para el domingo. Viva la vida cristiana para vivirla en la intimidad, en su hogar, con sus hijos. Qué precioso. Descansa el alma, y hermano, uno puede estar quieto, puede avanzar en la fe. Amada iglesia, estamos terminando. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Sabe lo maravilloso de esto? Y termino con esto. Es que Él es el pionero. La palabra autor tiene que ver con el pionero. El pionero siempre tiene una capacidad. Comienza obras, es una persona que tiene una impronta en una obra o en una empresa, pero nunca la termina. La empieza y se va, ¿no? Y después la sigue otro. Acá dice que el Señor es el pionero, pero el que la consuma. Puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que comenzó esa obra en nosotros y el que la ha terminado. Por lo tanto, amados míos, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse sin desmayar. Amados míos, no desmayemos. Avancemos en pos de la gloria, porque Cristo es superior como persona, Cristo es superior como sacerdote, nos entiende, nos pastorea como el buen pastor, pero Cristo también es superior como principio de fe. La fe nos sostiene y es la que nos lleva a ese momento glorioso. Dios te bendiga, amada iglesia, y gracias por permitirme hablar desde aquí. ¿Sabes? Este lugar de donde te hablo fue el lugar donde yo me convertí con 14 años. Este lugar cambió mi vida. Este lugar fue donde yo me acerqué al Señor Jesucristo por la primera vez. Le dije, Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que estoy perdido. Reconozco que mi religión no me salva. Confieso mis pecados, entra en mi corazón y sé mi Salvador personal. Ahí comenzó mi vida de fe, cuando tenía 14 años, en este lugar, que fue una sala de reuniones, es un café. Pero eso te quería hablar desde aquí, es un lugar para mí muy especial. Es donde por la fe yo fui salvo y no por las obras. Dios te bendiga, que tengas un domingo precioso y vamos y avancemos hacia la madurez. Dios te bendiga. Ha sido un excelente tiempo con la palabra. Agradecemos a nuestro hermano por el tiempo dedicado y te queremos invitar a que esta semana no te olvides que está la escuela bíblica el martes a las 20 horas. Te podés suscribir, te podés anotar, sumarte a la escuela bíblica mandándonos un mensaje directo, un mensaje por interno. Decinos tu nombre, tu apellido, dónde sos, que querés participar, y ahí te vamos a estar explicando cómo hacer para sumarte. Ya están siendo más de 100 personas en la escuela bíblica, no te quedes afuera. También no te olvides de estar atento a las notificaciones y a los mensajes que vayamos mandando en las semanas. Van a haber seguramente más novedades. Y por último, te recuerdo que acá a mi izquierda, a tu derecha, están los mensajes. Compartirnos desde dónde nos estás viendo. También tenés los enlaces, como te comentaba antes, para que puedas encontrarnos en redes, y también
por el tema de la ofrenda. Así que, sin más, nada más, te agradecemos. Vamos a dejarte con un tiempo de alabanza, ahora una canción más, y te agradecemos por tu tiempo, que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga. Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró.
triunfó, tu gracia triunfó.